Buen viernes, gente. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, profesor. Tardes. ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes, Mauro. ¿Quién habló también? Pablo. Buenas tardes. Buenas, Eh, profe. ¿Cómo llegaron a esta última clase? Buenas Buenas tardes. Cuesta, tardes. ¿no? Llegamos al viernes con este frío, el día así. ¿Cómo cuesta dar un clase a esta hora? Hola, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá trabajando un poco. Bueno, bien, bien. Es necesario. Bueno, Buenas tardes, profe. buenas tardes. No sé quién habló. ¿Irene? Irene, sí. Irene, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, ¿cómo te resultó el curso, Irene? Vos estuviste en todos los demás. Bueno, yo voy a ser muy sincera. Tengo otra edad, soy una señora grande, pero bueno, me atrae. Sobre todo con un profe como vos. Los otros cursos que hice tenía una idea. Esto para mí es nuevo. Realmente por lo menos me hizo conocer un mundo que desconocía totalmente. No sé cómo me irá, pero bueno, le pongo onda. Y sí descubrí que fui usuaria, yo hace un año que me jubilé y fui usuaria de una gran base de datos del sistema provincial. Y también descubrí lo que era el tan famoso Oracle, que no tenía ni idea. Así que te lo agradezco, hay un montón de Bueno, cosas. sí. Ahora que el SQL es casi esto, cambian algunas sentencias solamente, algunas palabras claves, pero es lo mismo. Claro, pero yo lo tenía servido Claro. servido en el plato, desconocía totalmente. Esto es para un nivel un poco de mayor conocimiento. Te lo agradezco por haberme abierto un poco las puertas. Nada más. Bueno, Nada más voy a decir. igual, si pudieses resolver algunos ejercicios, la parte que llegamos a agrupamiento, que es count, max, min, era lo mismo que vimos en Excel. Lo Sí, mismo que con sí, el tema de las sí. funciones de caracteres, era lo mismo. Pero Los dentro poniéndole onda y mucho, los dos primeros pude hacerlo, el tercero me costó más, y bueno, y este no, este ya no, acá igual pero quiero bueno, hacer un parate. voy a ser lo más sincera posible. Y Acá hago un corto acá. parate. Está bien. Acá les hago un parate. ¿Qué pasa? Es mucho material para hacerlo en 4 clases, pero tampoco quería dejar de darle estos temas que con esto ya tienen casi toda la base de SQL. Falta la parte de DML, que es el insert, el delete y el update. Pero con esto tienen para hacer todas las consultas que se pueden hacer en una base de datos. Siempre hablando de consultas de selección. Eh, Está habilitado el examen a partir de las 5 de la tarde. Van a poder ingresar a hacer el examen. Van a tener tiempo hasta el domingo que viene. O sea, van a tener prácticamente 9 días, 10 días. ¿Por qué? Porque hablé con la gente de extensión y pedí cuál era la fecha como para entregar las notas de los aprobados. Me dijeron que lo podía entregar el otro lunes, así que les dejo hasta el domingo a las 23:59. Pero tengan en cuenta esto. El examen son 10 preguntas, hay multiple choice, hay algunas que son verdadero o falso, pero del último módulo solamente hago 2 preguntas. Y solamente leyendo lo que está, entendiendo lo que está en el módulo, que ahora lo pasamos a explicar, van a poder tranquilamente hacer las 10 preguntas correctamente. Los que practicaron la primera, segunda y algo de tercera clase, les tiene que ir bien. Se van a dar cuenta enseguida de cuáles son los errores y además tienen 25 minutos para hacerlo, tienen 3 intentos. Y de última pueden estar con el DB file abierto y con la base y probando. Quizás cambia el nombre de las preguntas porque no les doy para que lo corran directamente, pero el que más o menos se aviva va a decir, esto lo hice en un ejercicio, vine por este lado o vine por el otro. La última clase les subí mucho material porque les dije que les iba a dar material extra, como lo que están viendo en pantalla acá, la instalación del SAMP y SQL Workbench. Porque si alguno quiere seguir estudiando, yo les dejé los links en la primera clase de Delete SQL y de MySQL ya. Si quieren seguir estudiando sobre eso, está bueno que se puedan bajar quizás el SAMP y crear sus propias bases de datos y empezar a tocar con estos temas. Algún material que les puede faltar, lo pueden encontrar ahí,
pero si no, tranquilamente pueden copiar esta base y hacerla directamente sobre el gestor de base de datos. También les dejé un apunte de manipulación de datos, porque les comentaba, yo este tema no se los puedo dar en el entorno que usamos, porque yo no puedo hacer un insert. El insert lo copio y lo pego en el esquema. Es más, si vamos a las bases de datos que trabajamos nosotros, van a ver que acá tenemos un create, tenemos un insert. Yo no puedo correr acá un update o correr un insert porque no me lo guarda acá. Acá se pega el esquema directamente. Pero está bueno que lo tengan a mano. Por favor, el que está dibujando, que lo tengan a mano, porque si después lo prueban, descargan el SAM y el MySQL Workbench, pueden llegar a trabajarlo. Y lo que les dice más que nada es cómo puedo insertar un dato, que acá está la sintaxis, y es la misma que está en el esquema de la base de datos. Cómo puedo manipular y editar, que es con el update. Tiene un ejemplo más o menos como sería un update. Y después también tienen el delete, que sería para borrar. Hay una cláusula más para borrar, que es drop. No se los dejé para que no se mareen, porque drop no es parte de DML. Y drop lo que hace, te borra toda la estructura de la base de datos. Todas las filas. Ahora, lo único que les aconsejo acá de este material, esto queda para ustedes, es extra, es si van a hacer un update o un delete, comenten esa línea y hagan un select primero. Porque a veces pasa en la práctica que alguien prepara toda una query, hace el update y te reemplaza datos que no querías reemplazar. Y tenés que volverlo para atrás, cuesta mucho más. Entonces, siempre es mejor primero seleccionar, ver qué devuelve esa consulta y después hacer el update para que reemplace esos datos. Te quedas un poco más tranquilo. Lo mismo que el delete. Pero bueno, esta clase le dejé 22 ejercicios, es muchísimo. Para ahorrarme tiempo, los fui Profe, copiando. una consulta Sí, David. muy sencilla. Si quiero actualizar el dato directamente en la base de datos, en lugar de usar todo lo insert y todo lo demás, ¿no lo puedo hacer? Actualizar el dato en la base de datos. Directamente en la base de datos que creamos al principio. Por ejemplo, de insumos informáticos. Pongo una empresa más y voy directamente a la base de datos y lo... Ah, eso sí, sí, sí. Piensen esto. Yo Ok. hablaba desde un gestor de base de datos, cómo utilizamos el insert y esto. Ustedes, para probar, pueden seguir jugando con el dbFiddle y lo único que tienen que hacer es quieren agregar un dato más. Por ejemplo, este es el último valor que tenemos de productos. Hacemos otro insert, lo copio y lo pego. Lo que tengo que tener en cuenta es que el ID tiene que cambiar, o sea, el número del producto, habíamos dicho que era clave primaria y no se puede repetir. Entonces tengo que modificar acá y decir que va a ser el producto 12, el nombre, y el último hace referencia al fabricante. Pero pueden hacer las pruebas que quieran, porque esto en realidad es un esquema, a eso le voy. Lo que no pueden es escribir acá la cláusula insert y que lo guarde. No lo va a tomar. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Les muestro el caso. Vamos a comentarlo porque lo voy a usar después. Eso de comentarlo me sale perfecto. Lo que se aprende primero. Pero bueno, yo corro el insert, lo voy a ir a tomar, te dice que no hay resultados porque no se puede aplicar. Pero está bien, la consulta está bien hecha. Inserté otra impresora con el mismo nombre, con el mismo precio y el mismo fabricante, porque puede pasar. Es más, puedo cambiar el modelo, decir que este modelo es 52 y hacer el insert. No me tira error de sintaxis, pero no devuelve ningún resultado porque no lo guarda. O sea, si ustedes quieren hacerlo, agarran y directamente lo hacen sobre el esquema que tenemos y lo pueden trabajar. Pero bueno, sí quería agregar todo este material, como les decía,
que es lo último, que es llegando al final de lo que sería SQL cuando uno aprende, que es el tema de las subconsultas, el tema de las consultas multitablas y los joins. Por lo menos para que tengan una idea. Como les repito, quizás no se lleva bien el concepto hoy. La idea es que se entienda un poco. Si ya leyeron el módulo, por ahí es hasta más fácil, ahora cuando lo explique, que lo entiendan. Y si no, bueno, tendrán tiempo. De última, yo en la semana voy a estar ingresando, así que cualquier cosa usan el foro. Pero la verdad que los que hicieron las primeras 3 clases, tranquilamente ya pueden hacer el examen, si leen aunque sea el último. ¿Qué les iba a mostrar? Bueno, el aula. Tenemos clase 4, los temas a trabajar son consultas multitablas. Hasta el momento trabajamos siempre o consultas sobre la tabla productos o consultas sobre la tabla fabricante. Está en el módulo, ahora lo vamos a ver. Muchas veces pasa que queremos traer más datos de lo que tenemos en la tabla, y las tablas se relacionan. Por eso, y aparte porque la semana pasada también alguien había preguntado, el tema de para qué servía la clave primaria o la clave foránea, en el módulo 4 comienza haciendo referencia a la integridad referencial de las bases de datos, y seguido a eso trabajamos con las multitablas. Después los joins son uniones, también entre tablas. El joins va a servir para no tener que hacer las multitablas como la vamos a empezar a hacer, y para que devuelvan más resultados. Y por último, las subconsultas. El término subconsulta es muy sencillo. Es una consulta dentro de otra. ¿Para qué me puede servir a mí una consulta dentro de otra? Por ejemplo, yo busco un valor o busco un resultado que no está bien claro. Es más, en el ejemplo que estaba en el módulo decía, nombrame todas las personas que tienen el sueldo más alto que Ariel. Y yo qué sé cuál es el sueldo de Ariel. Entonces, cuando comparo el where, hago un select adentro del where que me devuelve un dato. Y ahí consulto el sueldo de Ariel. De acá algo importante, para que entiendan el tema, es que ese tipo de subconsultas son un solo resultado. Si yo hago un igual, no puede devolverme más de un valor, porque si me devuelve más valores, no lo puedo comparar después en el where. También puede pasar que ustedes hagan un in, y ahí sí devuelven más valores. Eso es para tener en cuenta. Pero después es eso, subconsultas, es una dentro de la otra. Seguimos. En cuanto a bibliografía, tenemos el módulo 4, la guía de apuntes 4, que está sacado del módulo directamente, son directamente las funciones. El material extra, instalación del SAMP y el MySQL Workbench. Si alguno lo quiere instalar y tiene alguna duda, puede escribirlo en el foro en la semana. Está bastante claro paso por paso, después lo revisamos bien. Y el tema de manipulación de datos que le dije recién, que es el insert, el delete y el update. Tienen la actividad, que como les dije eran 22 ejercicios. Y por último, el foro colaborativo y el examen de cierre. Les repito, el examen es muy sencillo si ya estuvieron haciendo alguna práctica. No se les va a complicar. Si alguno ya leyó el módulo, yo diría que hasta se anime a hacerlo. Se lo saca de encima. Por lo menos hagas 7, 8, 9 preguntas bien, ya lo dejás. Y de última, si te falta alguna, tenés una semana y media como para terminarlo. Bueno, viendo el material, como les decía, teníamos el módulo. Y quiero quedarme, no sé si empezaron a leerlo, tienen una presentación, una introducción, los conceptos que habíamos visto antes. Y empezamos con los conceptos básicos sobre integridad referencial. En la clase pasada vimos el group by, vimos el having. Bueno, vamos al concepto de integridad referencial. Acá dice que la integridad referencial es propiedad de las bases de datos. ¿Qué significa esto? Que no quiere decir que las bases de datos, que todas las bases de datos tengan la integridad referencial trabajando en sí misma, sino que es una propiedad que se puede aplicar y que por lo general son los sistemas gestores de base de datos que te permite configurarla. Para ir un ejemplo bajo, por ejemplo Access, cuando uno crea las tablas en Access y tenés la relación,
te deja aplicarle la integridad referencial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integridad referencial? De esto. Significa que, acá dice, que una clave foránea, o sea, la clave externa de una tabla de referencia, siempre debe aludir a una fila válida de la tabla a la que se haga referencia, clave primaria. La verdad que esta es la mejor definición que encontré y parece un trabalenguas. Pero para que lo entiendan, tengo dos tablas. La tabla cliente, que tiene dos campos. El ID de cliente, que va a ser la clave primaria, que no se va a repetir. Y en venta tengo el ID de factura. La factura va a ser una sola, no se puede repetir. El ID de cliente sí se puede repetir, porque en este caso es foránea la clave esta. Hace referencia a clientes. ¿Por qué se puede repetir? Porque un cliente puede comprar X cantidad de veces. O sea, va a tener una factura por cada compra. Lo que no se va a repetir es el número de la factura. Y después la cantidad que compra. Lo que hace referencia a la integridad referencial es que este ID cliente que yo tengo en factura, en venta, tiene que sí o sí existir en la tabla cliente, porque es la conexión que tenemos. Si yo busco, por ejemplo, desde la tabla ventas y hago una consulta multitable y digo, bueno, quiero que me traigan el número de factura, que es el ID, el número del cliente, que es el ID, el nombre del cliente y la cantidad vendida. Yo tengo 3 de los 4 campos acá. El otro campo, que es el nombre, lo tengo acá. Entonces tengo que relacionar en algún momento esas dos tablas y comparar. La relación es común. La relación va a ser que me traiga el número de los clientes cuando el ID de cliente sea igual al ID de cliente que está acá. Entonces, si el cliente 1 es Jorge y acá me aparece 1, me va a devolver Jorge. Lo que hace referencia acá a la integridad referencial es que no puedo tener un cliente 5 que no exista en el ID clientes. Les repito, este control por lo general lo hace el mismo sistema gestor de base de datos. Uno lo puede configurar cuando lo arma. Pero esa es la idea básica. Acá hay un ejemplo después que tenemos 2 clientes y en la tabla factura tenemos que se vende al cliente 1, 3 y 2. El 3 no existe. Entonces cuando quiero traer el nombre, no va a hacer referencia y no va a traer nada. Siguiendo con esto, tenemos las consultas multitabla. Tenemos este ejemplo, dice que hasta ahora trabajamos siempre en una sola tabla, que es lo que les decía antes. Y por ejemplo, puedo buscar el código de fabricante, el nombre y el precio de la tabla producto. Estoy logrando un poquito. ¿Se ve bien ahí? ¿Se llega a ver? Sí, sí. Sí, se ve, Buenísimo. pero... Bueno, yo acá tengo el código de fabricante, el nombre, el precio de la tabla de productos. Me devuelve esto. ¿Qué pasa? Después en el módulo les decía, si yo quiero también traer el nombre del fabricante. Pero el nombre del fabricante está en la otra tabla, está en la tabla fabricante. Y les voy a algo más. Yo puedo traer nombre y llamar a dos tablas, tabla producto y la tabla fabricante. ¿Qué pasa acá? Si yo corro esto me va a tirar un error. Me debería tirar un error, está bien. Tengo dos campos llamados nombre. Yo, pensando en mi consulta, decía, bueno, el nombre del fabricante y el nombre del producto. ¿Cómo hace SQL para poder saber qué nombre hace referencia a cuál? Entonces es que cuando llegue a estos casos, lo que se puede usar es, como está acá arriba, borramos esto o lo ocultamos. Voy a agrandar un poquito para que se vea un poquito mejor. Y después lo achico. Yo voy a llamar a select producto, que producto es la tabla, punto campo, de la tabla producto traigo el código fabricante,
coma, de la tabla fabricante traigo el nombre, de la tabla producto traigo el nombre, y de la tabla producto traigo el precio. From, producto y fabricante, o sea, las dos tablas. Y acá viene la integridad referencial. Uso el where y especifico dónde el producto.código fabricante sea igual al fabricante.código, que es la forma que yo tengo de relacionar ahí sí el nombre con el producto. Y ahora les comento algo que no está en el módulo. A veces, esta es una consulta simple, tengo solamente 1, 2, 3, 4 campos. Si yo tuviera que traer más campos y tengo que escribir el nombre de la tabla, punto y el campo, se me puede hacer una consulta enorme. Nosotros vimos que estaba en el alias. Primero corro esto para que vean que funciona. Ahí me trae el código de fabricante, que es de la tabla de productos, el nombre de la tabla de productos, el precio de la tabla de productos y el nombre de la tabla fabricante. Yo hubiese tenido que usar un alias para cambiar que acá diga producto y acá diga nombre. Pero bueno, devuelve los campos de ambas tablas. Volvemos a esto. Si ustedes se marean escribirlo así, piensen que en el from yo también puedo agregar un alias. Por ejemplo, que el producto sea as A, ponemos y fabricante B. Entonces yo digo que en vez de escribir producto.código fabricante, digo A.código fabricante. Acá, en fabricante nombre, digo B. En producto nombre digo A. Y acá también era A. Si ahora cuando hago la comparación, si yo le puse A arriba, tengo que comparar también acá. Que el producto sea A y que este sea B. Si se fijan, devuelve lo mismo. Algo más, por si les quedó alguna duda o algo. El as, que hace referencia al alias, no es obligatorio. Tampoco es obligatorio en los campos. Yo no se lo expliqué antes, porque esto depende mucho de cada gestor de base de datos o cada programa que usen. Los programas viejos te pedía sí o sí que uses el as para no marearte. Como yo dejo un espacio al campo y pongo B, tranquilamente lo puedo correr. Corre bien y lo hace. Esto para que tengan una idea. Cuando usamos multitablas podemos darle un alias a las tablas y va a ser más fácil llamar a los campos. Pero bueno, ahí vimos de las tres formas. Vimos sin alias, con el alias y sin el as también. ¿Queda más o menos claro el concepto de cómo trabajan las multitablas? Siempre vamos a necesitar comparar la clave primaria con la foránea para que traigan bien esos datos, fila por fila. Por ejemplo, el código de fabricante 1 me va a devolver, tiene que ser igual al fabricante 1 del otro código. Bueno, eso por un lado. Seguimos con el módulo. Acá estaba el ejemplo. Acá está la sintaxis, como es la sintaxis, que es lo que hicimos recién. Y lo que te dice también es que esta cláusula where que compara te permite seguir haciendo otras comparaciones. En este caso, hace la comparación, pero también que pide que el fabricante sea gate, que te devuelva todos los que sean de gate. Hay un par de reglas para tener en cuenta, que se puede unir tantas tablas como queremos, que la cláusula select puede citar las columnas de todas las tablas, después identificar el nombre .tabla, .columna, como lo vimos recién, que se puede usar el alias. Vamos a los tipos de joins. Este tema se ve por arriba, si bien hay ejercicios,
no nos alcanza el tiempo para trabajar 2 o 3 clases con los joins, así que traté de darlo rápido. Para empezar, el joins hace referencia a uniones de tablas. ¿Cuál es la ventaja de usar joins? Que no vamos a comparar la integridad referencial en la cláusula where. Lo hacemos directamente en el from. Entonces nos dice que hay 2 tipos de joins, el XJoins, que es cuando se trabaja por igualdad de los campos, y el outer joins, que hace más referencia a lo externo, a lo que nos queda entre esa comparación. De las comparaciones que se usan, de las combinaciones, tenemos lo que es inner joins, que es lo interno, y natural joins. Estos son los nombres, como para tratar de entender sobre el tema. Lo que se usa siempre son las combinaciones externas, que se usa left outer join, right outer join o full outer join. El outer no es obligatorio, o sea, nadie lo escribe. Si seguimos simplificando un poco la sintaxis, tenemos el join con el left, con el right y el full. Esto es lo que se usa realmente en las bases de datos. Se puede escribir de otra manera, pero se usa esto. A modo de entender, de forma sencilla, el inner join o el join común, que es el inner join, hace referencia a lo que está en el interior, que sería lo que une los 2 campos. Esto sería tipo, cuando vemos en matemática conjuntos, lo que está entre los 2 conjuntos es el inner join. El left join te dice lo que une más lo de la izquierda. El right join dice lo que une más lo de la derecha, y el full join es todo. Se los paso a explicar un poquito rápido y después nos detenemos a entender esto. Les decía, el inner join es la unión de los campos. Por ejemplo, queremos que nos traiga las columnas de la tabla 1, inner join, tabla 2. Fíjense que todo esto puede estar escrito en la misma línea porque es parte del from. Y el on es el que va a tener la integridad referencial que antes veíamos en el where. Ahora tenemos en el on. Bueno, en este caso el inner join trae solamente lo que está en el medio. Ahora, cuando vos querés comparar y cuáles son iguales, es el mejor. ¿Por qué? Porque no me va a traer valores nulos. Si no los encuentra de un lado, no me importa. Si no los encuentra del otro, no me importa. Me importa lo que realmente se une. Vamos al caso del primer ejemplo que vimos. Teníamos los clientes y teníamos las ventas. A mí me interesa solamente que me traigas las facturas de los clientes que tienen nombre de cliente y tienen código de cliente. Lo demás no. Porque si vos me traes lo demás, o me va a faltar el nombre del cliente, o me va a faltar el código del cliente. Entonces, esta unión es la más exacta. Es lo que realmente esos datos se unen. Después, el left join, en este caso, trae lo que se une y lo de la izquierda. Esto puede pasar que a ustedes les pidan una descripción de todas las compras de todos los clientes del mes de junio. Y quizás hay clientes que no compraron nada en junio. Pero si a mí me piden que nombre a todos los clientes y de ahí ver quién compró, yo uso un left, que lo que hace left es decir, bueno, de las 2 tablas que nombré, tráeme todo lo que esté en el medio, lo que sea el join, y tráeme también lo que sea de la tabla 1, que es la que está a la izquierda. Entonces devuelve todo esto. Y lo que nos puede pasar acá es que en muchos campos que no estén cruzados, por ejemplo, mis clientes van a tener ventas o compras nulas. Me van a devolver datos nulos. El right join es lo mismo, pero en vez de hacer referencia a la tabla 1, hacemos referencia a la tabla 2. Y el full join te trae todo y te puede llenar de basura, porque el full join te puede traer quizás campos que sean nulos de los 2 lados. Eso para entender los joins por arriba. Y por último, las subconsultas, como le explicaba antes, es una consulta dentro de la otra. Puede estar dentro de un insert, de un update, de un delete, porque a veces vamos al caso de un delete o vamos al caso de un update mejor. Supongamos que queremos actualizar los precios de un solo cliente. Entonces yo digo, actualizame todos los precios un 25% más
de los clientes, del cliente que sea igual a, y ahí hago un select y traigo el nombre del cliente. En este caso, tengamos el ejemplo que dice ¿qué empleados tienen sueldos mayores que Ariel? Entonces, una consulta va a ser ¿qué empleados tienen salario mayor que? Y la otra es saber cuál es el salario de Ariel. Sigamos este ejemplo, algo sencillo, hago un select nombre de los empleados donde el sueldo sea mayor, y acá hago un select del sueldo cuando el empleado donde el empleado se llame Ariel. Entonces esto me va a devolver una sola fila, un solo valor. Me devuelve el campo que tiene el valor. Ese campo es numérico, lo puedo comparar. Acá deben prestar atención en algo. Si yo uso operadores de comparación, si yo voy a comparar si es mayor o es menor, voy a hablar siempre de números. No puedo comparar con texto, si es mayor que Juan. Sí puedo comparar si es distinto o si es igual. Esto ya lo vimos también en las funciones conjunto. Y después hay algunas instrucciones para el uso de sus consultas. Este es el módulo 4. Puede ser que se les complique un poco la parte de los joins. Yo les dejé un par de ejercicios. Ahora sí, tenemos los apuntes. Los apuntes es casi lo mismo que está ahí. O sea, no les va a cambiar mucho. Pero yo lo que no quería que se asusten es que les di 22 ejercicios. La idea es que puedan practicar más allá de la cursada. Yo ahora después les voy a pasar todos los resultados de los ejercicios. Se los voy a compartir en un documento. Les repito, si se hacen trampa y se copian, pierden ustedes porque no les va a variar nada esto a la hora de hacer el examen. El examen lo pueden hacer tranquilamente con la lectura y lo he practicado hasta la clase 3, que es lo que más me interesa. ¿Cómo sabemos que está a la derecha o a la izquierda? Pregunta Lucas. Es como vos ordenes las tablas. Si vos llamás primero a una tabla que a otra, es lo que a vos te pidan. Si yo quiero, como dije antes, el nombre de todos mis clientes y ver qué compraron en junio, me están pidiendo el nombre de todos los clientes, por más que hayan comprado o no hayan comprado. Si mi jefe me lo pide así, hago el join hacia la izquierda, porque primero tengo la tabla clientes. Si fuese al revés y los clientes lo tuviera a la derecha, usaría el right. Eso es como lo acomoden en el from. Piensen que desde el vamos, el select trabaja entre 2 o más tablas para hacer un join. Después es lo que vos querés, de un lado o del otro. Por eso dije que es lo mismo. Trabaja eso si ustedes se acostumbran a hacer siempre lo mismo. Mucha gente usa siempre el left, no usa el right. Porque ya del vamos sabe que va a hacer un join de un lado y dice, bueno, lo pongo en el izquierdo y listo. Les repito esto, son 22 ejercicios. Algunos son difíciles, realmente son difíciles porque es para práctica. Yo se los voy a pasar todos. A diferencia de las demás clases, no me voy a poner a escribir las consultas porque la última clase no veía cuando agrandé todo. Así que los copié y lo pegué para ir viendo los resultados o ir viendo más o menos cómo hacemos la sintaxis. Pero quería transmitirle tranquilidad que el examen, como les digo, se abre a las 5 y es bastante sencillo. La mayoría de las 8 de las 10 preguntas son sacados del módulo 1, 2 y 3, y del último tienen 2 preguntas que es más, con lo que les expliqué recién ya lo pueden hacer. Pero bueno, ya Profe, explicando esto, sí, yo tengo una duda sobre dos de los ejercicios extra que había para la clase pasada. sí. Eh, no me pareció encontrarlos en el video, pero por ahí pueden estar y yo no los vi. Pero sobre el 1 y el 2 que involucran la cuestión de los nulos, tipo de los nulls, Is eh, null o not null. Eso era. sí, onda, Sí, porque tenías que traer campos que, onda, uno que no tenía la que no nota tenía nota y otro y los que otros que sí tenían nota. sí. Y no pude resolverlo, tampoco entendí, onda, un compañero pasó la resolución de todos los ejercicios por el foro,
y tampoco entiendo lo que realizó él. Entonces como que me quedo ahí dando vueltas. Esos 2 ejercicios nada más. El resto, todo tipo, no hubo drama. Eso Habíamos visto, sí, eran 2 ejercicios como para buscarlos. Habíamos visto igual, les dejé una diapositiva, lo pasamos por arriba porque justo no teníamos ningún ejemplo con nulos, Ujú. pero estaba la cláusula not null y is null. Si tenés que extraer los valores nulos o que no sean nulos, lo comparás con el igual. Dame un segundo que lo busco. Ok. No sé si alguno lo hizo y quiere que lo veamos directamente, lo Claro, yo, quiere pasar. onda, comparar el campo, tipo que en el where poner, por ejemplo, nota igual null o algo así. Vamos a verlo. ¿Alguno lo tiene ahí para pasarlo en el chat? Si no lo busco. La consigna la tengo a mano. A ver, PDF. Teníamos ejercicios extra clase 3. Acá está. Bueno, pedía alumnos El uno y con el notas y 2 sin nada notas. más. Bueno, Sí, ¿alguno eso lo es. pudo hacer? Yo- Lucas creo que sí que fue el que lo compartió. Denme un segundo que tengo que buscar también las tablas. Por eso decía si alguno lo hizo. A ver. Un segundito. Que busco los ejercicios. Creo que es esta, la base de datos escuela. Y acá lo tengo. Estaba buscando la base de datos. Ahí Lucas está pasando opciones Ahí lo vemos de bien. resolución, Acá está. cualquier cosa. Era esto. Esta era la base de datos. Y bueno, lo que nos decía era traer, calcular el total o mostrar el total de las notas, decía. No, no, este no No. es. Espera un segundito. Calcular el número total de productos. No, este es el 3. Ah, acá está. Mostrar todos los datos de los alumnos que tengan notas. Bueno, es un select directamente que hace referencia al asterisco porque traemos todos los campos. Select asterisco from alumnos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo tengo todos los alumnos de la tabla, sí, pero con minúscula. ¿Se ve bien ahí? O lo puedo checar un poquito. Muy enorme. Si se fijan, tengo los alumnos, tengo las notas, pero al traerme todos me trae los que son nulos. Ujú. Por ejemplo, este caso. Ahora, a mí me está pidiendo traer que tengan notas, o sea que la nota no se anula. Entonces ahí traes Ujú. un where Ujú. en el campo nota y teníamos is not null. Ah, sí, directamente. Ok. Ok, Claro, porque listo. algunos comparan si eso no es. Ok, Entonces, si se fijan ahí, listo. no aparece el que tenía nota nula. Y el otro, cuando queremos, Is null. Sería el otro. claro, solamente Ok, que sea no, nulo, yo lo claro. hacía con el igual y no salía y era como, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Listo. No, Ok. está perfecto porque no habíamos hecho ningún ejercicio. Es más, no habíamos usado la tabla para eso. Pero bueno, sirve para que también lo vean los compañeros, si alguno tenía dudas. Perfecto. Eran los únicos 2 difíciles, porque los otros no eran difíciles. Después te pedía, creo que, obtener un ranking de las primeras 3 escuelas de mayor capacidad, que Sí, ahí con el teníamos. resto no hubo drama. Era esos 2 que era como, no sé, algo me está faltando y no entiendo bien qué es, pero ahora ya quedó claro. Gracias. No, de nada. ¿Alguno tuvo dudas con esos ejercicios?
con los demás, el tema del ranking, eso era fácil, habíamos visto la parte de la cláusula limit, entonces hacíamos un select, asterisco, from escuelas, ordenábamos por capacidad de forma descendente porque queríamos la capacidad más alta y que vaya bajando. Pedía un ranking de las 3 escuelas con mayor capacidad. Entonces hacíamos un order by descendente y un límite de 3 para que me traiga los 3 primeros. Después, contar los alumnos cuya nota sea menor a 7 y llamar a la columna cantidades aprobados. No te preocupes, Mónica, tampoco lo mismo. Esos ejercicios extras tampoco influyen en el examen. La idea es pasarles ejercicios para que puedan trabajar. Es más, tenía para pasarle como 30 y pico de ejercicios y no los quería asustar. Por eso traté de buscar 20, 22 esta clase. Pero bueno, para que les quede la clase grabada, cuando tengan que buscar la capacidad total de escuelas de la provincia de Buenos Aires, van a hacer una suma de las capacidades, que vamos a llamar capacidad total, de las escuelas, y usamos en el where que la provincia, y usamos el like que sea Buenos Aires o igual a Buenos Aires, pero tal cual como está escrito. Recuerden que si usamos un operador de comparación, mayor, menor, igual, distinto, con una palabra tiene que ser tal cual la palabra. Después pedía obtener el promedio de las notas de los alumnos aprobados con más de 7. Bueno, ahí tenemos un select y vamos a usar un promedio, un average, ABG, entre paréntesis la nota, que la podemos llamar, renombrar como promedio de nota si queremos, de la tabla alumnos, o sea, forma alumnos, cuando o donde la nota sea mayor que 7. Después que pedía obtener la capacidad máxima y mínima de alumnos. O sea, tenemos un select max de la capacidad, un min también de la capacidad de las escuelas. Obtener el total de capacidad de las escuelas por provincia. A diferencia del que hicimos en Like Buenos Aires, usamos el Group By. Recuerden que el Group By trabaja sobre grupos, a diferencia del Where, y lo que hace te va acomodando cada grupo una sola fila. Y no sé si había alguno más. Obtener la cantidad de alumnos por grado, creo que estaba, que seleccionamos el grado, hacemos un count para contar el grado, cualquier campo. Recuerden que el count hace referencia a las filas, o sea, cualquier campo que yo nombre me lo va a contar de un 1. From la tabla alumnos, y hacemos un group by por cada grado, para que nos muestre la cantidad de cada grado. Bueno, esos eran los que teníamos como extras. ¿Les quedó alguna duda más de esos ejercicios? ¿No? Buenísimo. Bueno, siguiendo con lo que teníamos de la clase, les decía, yo no me voy a poner a escribir todas las consultas, pero más o menos se los traje ya directamente para que vayamos viendo. El primer ejercicio pedía devolver una lista con el nombre del producto, precio, nombre del fabricante de todos los productos de la base de datos. Y hace referencia a integridad referencial, como hablamos al principio. Yo tengo el producto con el nombre, el producto con el precio, el fabricante con el nombre, de la tabla producto y fabricante, y la comparación, que está en el where, porque no estoy usando joins, es de la clave primaria con la clave foránea. Recuerden que se podía usar el alias también. Después pedía devolver una lista con el nombre. Esto ya se los voy pasando y lo vamos viendo. Se los paso en el chat. Después igual se los voy a pasar el documento hecho. Pero más que nada para que puedan, si lo quieren ir probando. Y esto es a todos en la reunión. Bueno, creo que me lo cortó en el 4. Ahí les pasé el 1, 2 y 3.
Vamos al 4. Me deja hasta el 7. A ver si me deja pegarlo acá. No, el 7. Me lo estaría pegando. Voy a poner 7 directamente. El 7, a ver acá. Y ahí el 7. No sé si los pasé bien porque estaba tratando de copiar y pegar. 3. Yo veo Ah, 1, no. 2, 3 y 7. Faltó el 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. No me lo estaría copiando bien. A ver, copiar. Ahí está. Bueno, esto más que nada para explicarles cómo se va armando. Marqué estos porque hasta acá no tengo ningún join. Es directamente con trabajar multitablas. Traten de empezar por esto. Después, si ven algunos no lo hacen de forma numerada, donde hagan uno o dos de estos, van a ver que los demás les va a salir de taquito, porque es casi lo mismo. Devolver una lista de nombres de los productos, ya lo hicimos, y después dice una lista con el nombre del producto, precio, nombre del fabricante de todos los productos de la base de datos, y que ordene el resultado por el nombre del fabricante, por orden alfabético. O sea, es casi lo mismo que está arriba, solamente que lo ordeno por el fabricante de forma ascendente. Recuerden, cuando usamos el order by, por defecto ya es ascendente. Si yo no utilizo el ask, me lo va a tomar igual. Ahora, si quiero agregar que sea descendente, sí tengo que escribir el desc. Después pide devolver una lista con el código del producto, el nombre del producto, tenemos código, nombre, código de fabricante, fabricante.código, y nombre del fabricante, de todos los productos de la base de datos. Devolver el nombre del producto, nombre, el precio, acá es precio. Ay, perdón, estaba bien. El nombre del producto, el precio, y el nombre del fabricante, fabricante.nombre, pero del producto más barato. Volvemos a lo mismo. Si hago el order by, por defecto es ascendente, empezaría por el más bajo, hago un limit y me trae uno solo. Entonces tengo uno más barato. Si quiero hacer el más caro, que el que sigue después, es lo mismo, solamente que hago que sea descendente. Entonces me trae primero el más alto. Devuelve una lista de todos los productos del fabricante Lenovo. Volvemos a lo mismo. Si yo voy a los productos, yo tengo el nombre del producto, el código y el código del fabricante. No tengo el nombre de Lenovo. Entonces digo, bueno, tráeme el producto. De la tabla de producto, tráeme el nombre. De la tabla fabricante, tráeme el nombre. Entonces tengo el nombre del producto y el nombre del fabricante. Y al where que hace la integridad referencial, le sumo un AND donde el fabricante se llame Lenovo. Al igual los vamos a correr todos para ver qué devuelve. Devolver una lista de todos los productos del fabricante Crucial, parecido al anterior, pero que tengan un precio mayor a 200. Entonces sería todo lo mismo, solamente que el fabricante va a ser Crucial. Y le agregamos otro AND, donde el precio sea mayor a 200. Si todo esto lo corremos, tenemos la primera consulta,
con todos los datos. La segunda consulta que pedía la lista del producto por orden alfabético. Orden alfabético me parece que era del cliente, Del fabricante, sí. del fabricante, sí, está bien. Me están dando bien la ruedita. Bueno, el tercero pedía la lista con el código producto de todos los productos de la base de datos. Bueno, ahí trae todos los productos con la lista. El cuarto, el producto, el nombre del producto, el precio, el nombre del fabricante del producto más barato. Es una sola línea, porque usamos el limit 1. Entonces me dice que el producto es GeForce, el precio es... El nombre del producto... Me trajo el más caro, me parece. No, está bien, Después profe, ese es el 5. Por el eso. 5, está bien, me salté. El 4 sería el más Claro, barato. el 4 es el más barato, que es 59,99. Me parecía que era el más caro este. Y este es el más caro. Si se fijan, la única diferencia fue que usamos que sea ascendente o descendente. El 6, devolver todos los productos de la fábrica de Lenovo. Habían solo 2. El 7, devolver una lista de todos los productos del fabricante Crucial que tenga un precio mayor que 200. Hay uno solo. Todos los demás precios están por debajo. Si se fijan, no es tan difícil. Es más, muchos de estos ejercicios van a copiar y pegar abajo y van a reemplazar lo que les pida. Pero siempre haciendo referencia a que en el where usamos la integridad referencial para las tablas. Les repito, yo hoy se los voy a pasar todos en un TXT o en un .doc para que quede más prolijo que en el chat. Pero prueben de hacerlo ustedes y prueben de hacerlo también con los alias. A ver a ustedes qué les resulta más fácil. Después, pasando de octavo, tenemos devolver un listado de todos los fabricantes que existen en la base de datos junto con los productos que tienen cada uno de ellos. Y acá dice, el listado deberá mostrar también aquellos fabricantes que no tienen productos asociados. Y acá es el tema del join y del def. Vean que dice que deberá mostrar también aquellos fabricantes que no tienen productos asociados. Entonces, yo tengo, esto si quieren lo pueden hacer todo junto, si les queda un poquito más fácil. Tengo el select, devuelvo todo, y la tabla de fabricante, hago un left join con productos, y acá tengo la integridad referencial con el on. No uso el where, pero uso el on, que es parte del join. ¿Qué pasa acá? Me devuelve todo hasta lo que no está en la unión. Porque join es para unir. Entonces lo que no está en la unión, que me lo devuelve del lado izquierdo. ¿Qué tengo al izquierdo? El fabricante. Lo corro solamente para que vean el primero. Vean que tengo los datos. No me estaría funcionando bien la ruedita. Y vean que justamente esos dos fabricantes, Huawei y Xiaomi, no tienen productos. Si yo iría solamente por el join, no me traería los números fabricantes. Esto para que vean el left join, que lo que hace me trae, yo fuerzo a que me traiga, por más que no sean iguales, todos los campos de la tabla fabricante. Pero cuando lo uno, me van a traer campos nulos porque, está bien, te existe ese nombre en la tabla fabricantes, pero no tiene productos. Entonces los campos que yo devuelvo de productos, me trae nulo. Y este nulo no significa que en la base de datos esté como nulo, sino que a la hora de hacer la consulta, no hay nada. Recuerden que el nulo es que no hay. En este caso no hay nada en la tabla productos relacionado con el fabricante 8 y 9. Cuando cruza el eje cartesiano, algo me tiene que devolver acá. Y me devuelve que es nulo. ¿Se entiende el concepto ahí del nulo? Que no es que figura nulo en la base de datos. Yo estoy forzando que me devuelva todos esos campos.
Está bien. Yo los voy cruzando donde son iguales, esto y esto. Donde no son iguales, fuerzo hacia la izquierda. Fuerzo hacia la parte del fabricante. Está bien, vos lo podés forzar, te devuelve esto. Acá te va a traer nulo. No existe en la otra tabla esto. No hay una relación. ¿Se entendió el concepto? Me interesa el concepto. Después lo otro es práctica y lo pueden seguir viendo, pero... Igual acá claro. ¿Ves? Left join para que la primera tabla, o sea, fabricante, mande sobre la otra tabla. Tiene más importancia que la otra. De esta forma se listan los fabricantes que no tengan productos asociados. Por más que en el join figuraba que el on, que compare esto. Pero sigue mandando a la tabla fabricante. Si yo lo hubiese escrito al revés, fabricante, acá producto y acá fabricante, puede ser que yo tenga productos que no estén asociados a los fabricantes. Y también me lo iba a forzar. Entonces, el left join y el right join hace referencia a que yo pongo primero. Bueno, después dice, devolver un listado de todos los productos que existen en la base de datos, junto con los fabricantes que tienen cada uno de ellos. El listado deberá mostrar también aquellos fabricantes que no tienen productos asociados. Bueno, y aquí es lo mismo, solamente que lo cambié de lugar. Producto y fabricante. ¿Se fijan? Es lo mismo. Devolver un listado de todos los fabricantes que existen en la base de datos, junto con los productos que tienen cada uno de ellos. Mostrar solo los fabricantes que tienen una A en su nombre y ordenarlos de manera ascendente utilizando joins. Acá mezclamos un poco lo que vimos en la clase pasada. Hasta acá es un inner join, o sea, trae lo que está en el medio. O sea, siempre que se cumple esto. Y después tenemos el where, que el fabricante, punto nombre, like. Y acá tenemos los comodines para que haya una A en el medio, al principio o al final, y de forma ascendente. Acá también les aclaro, el inner join se va a mostrar mientras existan combinaciones. Por eso yo digo que es el mejor, el inner join. O el join común. El join común es inner join. Recuerden que la palabra inner no hace falta, no es obligatorio. Te devuelve los campos que realmente están bien. Los que cumplen con la integridad referencial. Bueno, 11. Calcular el promedio del precio de todos los productos del fabricante Asus. Hacemos... Acá era un average, no era un count. Pero bueno. Pide el promedio de los precios. Es lo mismo que hicimos antes. Si se fijan, no está mal. Pero le pusimos el AND con el Asus. Por eso les digo, si hicieron ese ejercicio de clase pasada, 1, 2 se les puede complicar, pero una vez que hacen 1 o 2 de estos, y después es agregarle lo mismo que la clase anterior. Van copiando y pegando. Acá dice calcular el precio más barato de todos los productos del fabricante Asus. Buscamos el mínimo, le ponemos el alias. Acá también el alias, si no usamos el as, también va a funcionar. Pero recuerden algo, tema de alias. Yo puedo un alias llamarlo, quizás sin las comillas, precio, ¿no? También lo puedo llamar precio mínimo Asus, porque sigue siendo una sola palabra. Lo que no puedo llamarlo es precio mínimo, porque estoy dejando un espacio y no estoy usando las comillas. Esto, como alias, no sirve. Sí o sí, cuando usamos un espacio, recuerden que van las comillas. O la comilla simple también. El 13, mostrar el precio máximo, el precio mínimo, el promedio y el número total de productos que tiene el fabricante crucial. Bueno, hacemos un select más, el precio máximo, el mínimo, el promedio, la cantidad, contamos del producto punto código. Pero vean algo, yo acá traigo precio, precio, precio y producto punto código. Acá yo no hago referencia al que el precio es de la tabla producto. ¿Por qué? Porque en la tabla fabricante no hay precios. Entonces ese campo no se va a confundir.
solamente yo tengo que nombrar, es obligatorio nombrar, cuando en ambas tablas hay un campo con el mismo nombre. Si no, no es obligatorio. Bueno, acá no uso un join, uso un where directamente para comparar, y un and para que el fabricante sea .crucial. Después, mostrar el número total de productos que tiene cada uno de los fabricantes. El número total voy a contar cuántos tiene. El resultado mostrará dos columnas, una con el nombre del fabricante y otra con el número de productos que tiene. Ordenar el resultado descendente por el número de productos. Bueno, dijimos fabricante.nombre y un count para que nos devuelva la cantidad de productos que hay. Yo acá puse productos.nombre. Y les vuelvo a repetir esto para que lo entiendan. El count cuenta por fila. Cada fila es un producto. No me hace falta ir a un campo específico. Cualquiera que cuente, mientras sea de ese nombre, va a sumar 1. Entonces yo puse el count en producto.nombre. La integridad referencial. Hice un group by por fabricante, por nombre de fabricante, para que me haga una fila por cada nombre de fabricante y el count al costado. Entonces va a decir, por ejemplo, Asus 5, Seagate 3, y me va a traer la cantidad de productos que tiene cada fabricante. Y lo ordeno por el producto.nombre descendente, que es lo que pedí acá, por el nombre del producto. Ahora sí, corremos todo para verlo. Si no entienden algo, párenme, porque si no sigo. Pero esto es a modo más que nada para que se vaya entendiendo. Entonces tenemos el primero, pedía, muy grande, devolver un listado de todos los fabricantes que existen en la base de datos. Este lo habíamos visto. El segundo era devolver un listado de todos los productos que existen en la base de datos junto con los fabricantes que tiene cada uno de ellos. El listado deberá mostrar también aquellos fabricantes que no tienen productos asociados. Si vamos al segundo, vemos que teníamos, en este caso, los fabricantes los muestran, pero los productos son nulos. El 9, devolver un listado de todos los productos que existen en la base de datos. Bueno, lo mismo, con el write. Vamos al 10. Devolver un listado de todos los fabricantes que existen en la base de datos, junto con los productos que tienen cada uno de ellos. Mostrar solo los fabricantes que tienen una A en su nombre y ordenarlos por el precio del producto de manera ascendente, utilizando joins. Vamos. Este es el producto Asus. A ver, tenemos 1, 2, 3 sería este. Estamos devolviendo en el 3 todos los fabricantes de la base de datos que tienen A. Hewlett Packard tiene una A, Seagate, Crucial, Samsung, Hewlett Packard, Gigabyte, Asus. Devolvemos ordenado por el precio de forma ascendente, o sea, por el más bajo, va creciendo. Bueno, el 11, calcular el promedio del precio de todos los productos del fabricante Asus. El promedio es 2. Porque yo creo que en el promedio me equivoqué y puse un count. Creo que había puesto... Sí. Era un average. Ahí está. El promedio de precio es este. Habían dos precios. O sea, sumó los dos y lo dividió por 2. Eso dijimos que era el de 10. El 11 era, sí. El 2, calcular el precio más barato del producto Asus. Y después pedía mostrar el máximo mínimo. Bueno, tenemos el precio más barato,
es 202. No pedía mostrar el nombre del producto, nada. Después pedía el máximo, el mínimo, el promedio y la cantidad de productos de Crucial. Si ustedes quieren agregar un campo más acá, pueden agregar el nombre quizás, como para que vean que realmente se dé la cuenta. Acá pedía mostrar el número total de productos que tiene cada uno de los fabricantes. Esto decía que aparecían 2 columnas, y como yo les decía, empieza por Lenovo, cantidad 2, Crucial 2. El orden acá es por producto, por el nombre del producto. Acá es medio raro cómo te lo devuelve, porque no estamos haciendo referencia al nombre del, lo que sería el fabricante, sino sería fabricante.nombre. Lo escribí mal. Fabricante.nombre. Y acá sí, se fijan, primero Asus, después Lenovo, después Crucial, y me vuelve cada uno. Bueno, vamos a lo último. En este caso pedía mostrar el máximo, el mínimo, el precio de los productos del tabla fabricante. El resultado mostrará el nombre del fabricante junto con los datos que se solicitan. Este es parecido a un ejercicio que hicimos antes. Después, acá lo que se agrega en este es mostrar el precio máximo, el precio mínimo, el precio promedio y el número total de productos de los fabricantes que tienen un precio medio, o sea, el promedio superior a 200. No es necesario mostrar el nombre del fabricante, con el código del mismo es suficiente. Bueno, tenemos los datos que se pide. Producto fabricante, donde el precio sea mayor a 200. Se fijan, los ejercicios acá es casi lo mismo, salvo, no sé si les dejé uno de subconsultas. Los últimos. Lo que se les puede llegar a resultar difícil son los últimos 3. Está el producto más barato del fabricante Hewlett Packard. Acá lo vamos a ver mejor. Estos los voy a comentar todos porque vamos a cortarlos. Así no se ven. Está el nombre del producto más barato del fabricante Hewlett Packard. Acá tenemos todos los productos de la tabla producto. Cuando el precio sea igual y buscamos el mínimo, entonces yo devuelvo un solo valor, el precio mínimo de productos, donde el código de fabricante, y hago otra consulta dentro, porque tengo el código de fabricante, pero que ese código de fabricante sea igual a Hewlett Packard. Esto más que nada para que vean que a veces las subconsultas no es que son 2 consultas solamente. Yo primero listo el precio mínimo. ¿De qué? Del fabricante Hewlett Packard. Bueno, voy a buscar que eso sea igual a un mínimo de la tabla de productos, donde el código fabricante sea igual, y acá busco que el código sea el código from fabricante o el nombre sea Hewlett Packard. El segundo dice devolver todos los productos de la base de datos que tienen un precio mayor o igual al producto más caro del fabricante Lenovo. Entonces queremos que me nombre todos los productos que tienen un precio más caro mayor o igual al producto más caro de Lenovo. Bueno, traemos todo, select todo, de la tabla de productos, donde el precio sea mayor o igual, que es lo que pedí al principio, y después buscamos cuál es el producto más caro, donde el código del fabricante sea igual, y buscamos que sea el nombre Lenovo.
y listar, acá era todos, no copié mal, todos los productos del fabricante Asus que tienen un precio superior al precio medio, o sea, el promedio de los productos. Bueno, listo, todos los fabricantes del código, busco que sea Asus y uso un AND para que el precio sea mayor a el promedio de precios donde el código fabricante es Asus. ¿Cómo lo ven esto? Ya es mucho, ¿no? Pregunta, profe. ¿Hay un Sí, límite Pablo. de sus consultas? Creo que eran 100 y pico de subconsultas. Creo que era algo así. Y nunca se usa. No llegás. Pero se pueden hacer un montón de subconsultas anidadas. Pero es muy difícil que lo usemos. A ese nivel es cuando tenemos que sacar un reporte que después se programa para un software. Esto es más que nada para que jueguen y vean que se pueden hacer subconsultas adentro. Les repito, yo ya estoy conforme con que se lleven el material de las primeras 3 clases. No los quería dejar sin esta última parte. Esto yo lo tenía que haber explicado en 2 o 3 clases. Por lo general, cuando se da un curso de SQL, toda la parte que sería el select, solamente el select son 5 o 6 clases. Es más, dejamos cosas afuera. Si bien es un curso básico entre base de datos y SQL, está bueno que sepan esto, porque después ya depende de ustedes que practiquen. El que quiere aprender más, les va a servir. El que le interese esto y lo trabaje en alguna base de datos, o lo empiece a practicar, va a ver que esto es muy útil. Vean que en su momento sacamos métricas. Sacamos la métrica de la cantidad de productos por cada fabricante, con el nombre y al lado la cantidad de productos. Por eso les digo, el material está bueno. Mi consejo es, al que le interesó esto y realmente le gusta, que siga desde Delete SQL o desde mysql.ya. Calculamos que más adelante podemos llegar a hacer un curso intermedio o avanzado, pero ya trabajando no con el DB-File, sino con una base de datos, con un gestor de base de datos, por ejemplo MySQL, con los que les pasé, y ver también que más allá de todo lo que es select, el insert, el update, podemos hacer funciones que se ejecuten solas en la base de datos. Por ejemplo, que todos los días nos traiga un reporte de tal cosa, o programar que nos devuelva datos. Yo puedo programar tipo una macro que todos los días me devuelva cierta consulta. Y esa consulta va cambiando por lo que se carga todos los días en la base de datos. Recuerden que las bases de datos son transaccionales y guarda todas las transacciones que se van haciendo. ¿A qué voy con esto? Yo quiero hacer un ranking de ventas por cada mes. Si la consulta está bien hecha, la puedo aplicar todos los meses. Los valores van a cambiar. La tabla se va a completar con otros valores. Pero yo todos los meses puedo sacar un reporte de eso. Entonces puedo hacer un procedimiento almacenado de que todos los meses, a principio de mes, me tire esa consulta y me devuelva en una tabla los resultados. Hay un montón de cosas que se pueden ver más, pero ya es más avanzado. La repito, de mi parte, con que hayan entendido la gran mayoría hasta la unidad 3, estoy más que bien, y esto, bueno, les queda para verlo con tiempo. Sé que no me van a hacer muchas consultas sobre esto porque a muchos los marea y muchos quizás todavía no leyeron el módulo, pero quiero saber si les queda alguna consulta pendiente de otro módulo o algo que les haya quedado en el tintero, alguna duda sobre las bases de datos. No, por lo pronto no. Lo único que te voy a preguntar es ¿en qué otra página se podía seguir el curso? MySQL.ya creo que entendí que era una. Y la Está en otra... clase 1, están le ahí. puse clase 1. Al final de la clase 1 tenés como enlace de interés. Esto los lleva a un link. Yo lo que diría que se copien, porque como es una ventana emergente, lo van a ver acá directamente. Yo les diría que se copien el link y que lo peguen en otra pestaña para que puedan trabajar un poco mejor y se lo guarden y ya pueden ir abriendo más pestañas.
Tienen un SQL desde cero, como les comentaba, hoy viene con anuncios. Hay algunas cosas más, hoy está explicado distinto, pero en sí es casi lo mismo. Lo que tiene bueno esta página, Delete SQL, que tiene su propio entorno de pruebas. Entonces uno cuando va a hacer una prueba, lo tira directamente a la consulta ahí, le da play y te devuelve el tema. Y la otra página, les decía que es MySQL ya. Esto de MySQL ya se va a ver un poquito viejo. Tutoriales de programación ya tienen X cantidad de páginas. Tienen para aprender a programar. De SQL tienen MySQL y SQL Server. Es más, si se fijan, hay más tutoriales. No de JavaScript, C#. Si van más abajo tienen HTML ya, CSS ya. A favor de estas páginas, fueron las primeras que empezaron a mostrar. También tienen su entorno de prueba para resolver el ejercicio. Tienen un concepto, un problema resuelto y después tienen un problema a resolver. Si ustedes lo abren, tienen para probar y correr los comandos. Lo que tiene de malo estas páginas es que son texto plano y uno cuando empieza a leer y pasa por la tercera unidad, te cansa la vista, no tenés cómo interactuar. A veces es mejor que uno vaya probando DB-Field con otras alternativas. Pero bueno, tiene mucho material. Y después tienen hacia otras páginas que el formato es el mismo. Yo hablo PHP ya. Y el formato de página es lo mismo, que es PHP. Acá también habla de entorno SAMP. El entorno SAMP le puede servir para un montón de cosas. Yo se los pasé ahí, pero puede servir para un montón de cursos. Como ha dicho la compañera, también hay algo de Oracle. Algunos conceptos van a ser lo mismo. Clave primaria, el truncate, el order by, porque es lo mismo. Yo les decía que SQL es casi universal. Después cada sistema gestor tiene alguna palabra clave distinta. Creo que, no sé si es MySQL o es Oracle, no recuerdo ahora cuál, que no tenía el full join. Entonces, el full join, que es el completo, no lo tenía, y se hace haciendo un left join y un right join al mismo tiempo. Entonces traes todo lo que tienes en el medio más la izquierda y todo lo que tienes en el medio más la derecha. Cada gestor tiene sus pequeñas diferencias. Pero bueno, esto es todo lo que les brindamos como curso. Recuerden que tienen 9 días para hacer el examen. Tienen 3 intentos. De verdad no es difícil. Si tienen dudas. ¿Alguno tiene alguna duda sobre el examen? ¿Algo más? No. Estaba claro ya eso. No, yo lo único que creo que pregunté en las preguntas, bueno, vale la redundancia, si era práctico, teórico práctico o solamente práctico, o solamente teórico. Se los muestro así por arriba rápido. Tienen 25 minutos, 3 intentos. Es así, multiple choice, tienen una opción, no es más que esto. Salvo en algunos casos que tienen los datos, pero como les digo, ustedes viendo solamente las primeras 3 unidades, practicando un poco, porque la idea es que ustedes se puedan llevar un certificado por la cursada. Pero les repito, se anotaron más de 200 personas, creo, y la última clase terminan siendo 35, 40, que ojo, es un montón para el promedio de las clases, son 37 ahora en clase. Es un montón, pero pasa siempre esto. Lo que no quiero es que se lleve un certificado a alguien que no participó de las clases, pero sí que se lleve un certificado a aquel que quizás por tema de horario no puede participar, pero después ve la clase. Después, bueno, la idea siempre es que se puedan llevar un material que les sirva, que descarguen el material y algún conocimiento que lo puedan llegar a aplicar. Ya con eso estamos hechos nosotros. Así que bueno, gente, no sé, ¿alguna duda más? ¿Quieren que repasemos rápido el tema de lo que era extra del SAMP? A ver si tenemos acá a mano. Yo te iba a pedir eso, lo del SAMP, que lo Bueno, estuve mirando un poco.
Bueno, está hecho, lo hicimos esta semana, semana pasada, así que las imágenes son como hoy están en las páginas. Entran a la página de Apache, van a buscar el SAMP, descargan la versión correspondiente a su sistema operativo. Esto es bastante sencillo, por ejemplo, que sea 64 bits. Ponen guardar, en qué parte de su computadora lo van a guardar, y después ya pueden cerrar la pestaña del navegador. El SAMP, acá les puse prácticamente siguiente, siguiente, siguiente. Esto no hace falta que modifiquen nada. Se pueden destilar de algunas opciones si quieren, por ejemplo, FileZilla, el Mercury, el Tomcat, que sirven para otras cosas que no son para el gestor de base de datos. El SAMP es un entorno que es muy grande para trabajar. Después seleccionar dónde se va a instalar. El idioma, lamentablemente no hay español para el SAMP, pero no hace falta saber inglés para hacerlo, para poder trabajarlo. De nuevo, todo siguiente. Se empieza a instalar. Después, esto sí es importante, les va a aparecer el firewall y les va a pedir permisos para la ejecución a nivel de red. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se conecten, van a hacer referencia a un localhost, como si fuera una página web, pero que es local, que es de ustedes. Le dan finalizar, o sea, tildan que las redes públicas le permiten el acceso, le dan finalizar, y después ya tienen el panel. Acá dice, veremos los sistemas seleccionados instalados, clicaremos en Start, en Apache y en MySQL. Le dan Start en Apache MySQL y ya les va a dejar hacer la conexión supuestamente con esa base de datos que está. Acá les pide de nuevo los permisos para la red de MySQL, se los va a pedir de nuevo. Y después, una vez que se inician, lo van a ver en verde, que ya está funcionando. Después la configuración, pueden ir a la parte de configuración. Esto ya viene casi por defecto, te toma los puertos para trabajar con las redes. No hace falta que sepan mucho, lo hacen tal cual como está acá. Y va a aparecer en verde también, cuando quieran, desde, si van al menú que tienen cerca de la parte inferior de la barra que tiene la hora y eso, les aparece el SAMP y les aparece que está el Apache funcionando y el MySQL. Bueno, una vez que esté prendido, ustedes van a esta dirección o a localhost, va a ser lo mismo, porque este 127.0.0.1, esta IP, va a ser su máquina. Lo va a guardar así. O hacen localhost, @dashboard, y les aparece el tablero. Esto para que lo vean. No van a trabajar con el tablero ustedes. Van a trabajar con esto. Con el PHP myadmin, que también lo pueden hacer con el número de la IP o con el localhost. Les aparece el PHP myadmin. Con el PHP myadmin hasta pueden crear bases de datos de forma web, todo eso. La segunda herramienta es el MySQL Workbench. Acá tienen el link para descargarlo. Después le dan acá a no gracias, solamente la instalación, acá abajo. Lo guardan en su equipo. Y casi lo mismo, ¿ves? Siguiente, siguiente, siguiente. Le dan next, dónde lo quieren guardar, si quieren cambiar dónde se va a instalar. Le dan siguiente. Esto puede instalar Houston o Complete. Recomiendo que sea completo, porque si después le falta algo. Instalar, esperan que instale, y donde termina, se le dan finish. No es más que eso. Les va a aparecer la herramienta cuando lo abran, y les va a aparecer el botón más, acá, para hacer la conexión a MySQL. Le dan el más, completan los datos, al igual como estaba antes, el localhost, el puerto, lo mismo. El usuario, pongan el que quieran. Root es lo que se usa siempre cuando trabajan en las empresas, que sería el administrador tipo Linux. Y les va a decir una advertencia de que esto va a trabajar con las redes, todo, y le dan continuar. Por último, ya pueden abrir el Workbench, el MySQL Workbench, y tienen los esquemas de las bases de datos, que al hacerle clic van a ver que tiene adentro. Tienen las tablas, pueden crear nuevas tablas ustedes. Acá pueden hacer el insert, el delete, todo. Tienen la parte de edición.
y hasta pueden hacer, como les decía yo, triggers o hacer alguna función o algo. Que es más, acá el begin y el end es cuando uno hace una instrucción programada. Esta captura es de eso. Pero ya con esto lo pueden instalar. Después pueden hacer los ejercicios que les pasé yo o los que están en Delete SQL o en MySQL ya. No es tan difícil. Lo que nos pasaba era que si yo les daba este material para que se lo instalen, iba a tener hasta la clase 3 consultas de cómo se instala el programa, o a mí me tiró un error acá y voy a pedir capturas y voy a ver de 200 personas, o por lo menos la mitad, los errores y qué no pudieron hacer. No quería perder tiempo en eso, quería que ustedes se lleven un concepto de base de datos, que sepan más o menos usar la herramienta, que puedan hacer consultas SQL, y el que le interesa, bueno, que siga con esto, si les gusta que siga. ¿Quedó claro esto de la instalación? Sí, o sea, lo que estamos instalando es como un software, una aplicación que nos crea como un servidor. La primera sí, lo que es SAM sirve para Es mucho. SAM. Lo segundo es el gestor, el sistema gestor de base de Eso. datos, que es lo que vimos al Ok. principio, que si te Listo. fijas, se loguea. ¿Por qué? Porque la idea también es simular que vos te conectás a una base de datos como cuando trabajás en una empresa, que no sea local, que no sea un Access. También, si quieren, pueden usar Access y pueden hacer los ejercicios ahí, también tranquilamente. Tarda una Pero banda para instalarse el esto sí tarda, les lleva tiempo. Una banda. Por eso es que no lo quería explicar en las primeras clases, y menos ponerme en vivo a instalarlo porque iba a estar 2 horas. Pero bueno, esto queda para el que le interesa y quiere seguir adelante. Los demás, por lo menos, ya saben que si tienen acceso a una base de datos, saben hacer consultas. Como les digo, si ustedes trabajan en una empresa y les prestan una base de datos de testing o algo, si se aprenden las tablas y los campos, algo importante es que lo vimos muy por encima, era el comando desc. Cuando describimos una base de datos. Vamos a hacer esto. Recuerden que el desc, fabricante, si a ustedes le dejan acceso a una base de datos, les puedo decir, sí, esta base de datos tiene 10 tablas, 10 campos, y capaz no te cuesta un montón, pero si a vos tenés el acceso, vos tirás un desc o describir la base de datos, y vas a ver que esta base de datos tiene 2 columnas, el código, el nombre, el tipo de dato, que era int, un entero, el varchar de 100, ninguno de los dos tienen así el tema del restricciones con los nulos, y que el código es la clave primaria. Entonces uno se puede ir haciendo un pequeño diccionario de datos. Te agarrás una planilla de cálculos y decís, bueno, la tabla fabricante. Tabla fabricante tiene 2 campos, este y este. Una vez que tenés a mano cuáles son los campos y los tipos de datos, ahí sí tirás consultas un select y jugás con los datos que querés sacar. Pero bueno, gente, era esto. Así que los escucho, no sé si tienen alguna duda más o... Profe, una consulta. Para darle una aplicación a esto, a mí me está pasando que lo necesito implementar en el trabajo, ¿no? Que tengo que hacer lo que tiene que ver con empleados, agentes, entonces, me pasa que todavía no entiendo la parte de decir, después que hay un lenguaje que te permite ejecutar SQL o vincula a SAMP y te permite después ejecutar SQL y ahí hacer consultas, esa parte no me... Si es para el trabajo, no. Si es para el trabajo, si vos tenés ya una base de datos, tenés que pedir acceso. Capaz en tu trabajo usan MySQL o No, usan... nada. Pero Estoy tienen base armando de yo. datos. No, tengo que Bueno. yo de cero con todo. Por eso justo este curso me vino espectacular. Bueno, mi recomendación, si arrancás de cero, no tienes mucha experiencia y no sé cómo es el trabajo ahí, hasta le puedes hacer un Access. Lo que tiene malo Access, el motor de Access, es que cuando supera los 1000 registros, te puede tirar fruta después. Te tira errores de cualquier lado, por la cantidad de registros. Pero acá ya tenés un tema más grande, es cómo ingresar los datos.
Porque la mayoría de las empresas, vos tenés un CRM de fondo o tenés un programa que la gente no ve cómo se ingresan los datos. Yo les di el ejemplo en la primera clase con el form de Google. Vos en el form tenés campos que son obligatorios y campos que no. Los campos que no son obligatorios aceptan nulos. El nulo es que no hay nada. Después eso se va a guardar en un lugar. Entonces la mayoría de las empresas tienen... vos pensás que vos tenés el usuario de la base de datos, que es el usuario final, que quizás ni sabe que le pega a la base de datos. Yo tomo gente para que sean data entry. Sí, vos completame formularios. Esa persona no sabe que lo que está creando, lo que está insertando, pega en la base de datos. En algún lugar se va a guardar y se va a guardar una base de datos. Ese es un usuario final, ingresa datos. Después tenés el DBA, que es el administrador de la base de datos, que quizás solamente controla que la base de datos funcione, que limpiar la base cada tanto, ver que no haya inconsistencias. Y después, por lo general, tenés un programador externo que te vende el software a la empresa y te dice, bueno, yo te doy este software y vos decís, bueno, esta es mi base de datos. Lo lindo de las bases de datos, lo más importante es que es externo los datos al programa. Por ejemplo, yo trabajo con un programa en la empresa que la verdad que va para atrás y la empresa esa no nos da respuestas nunca. Entonces digo, bueno, quiero actualizar mi programa, lo cambio, contrato otro programador y te digo, bueno, mirá, esta es mi base de datos, quiero que vos me hagas una pantalla web que ingrese los datos, otra pantalla web que devuelva los datos procesados. Lo bueno es que el lenguaje SQL, como te decía, es universal, y si vos armas una base de datos y está bien estructurada, la podés aplicar después a cualquier programa, ya sea Java, a cualquier tipo de programación. Java, sea Python, sea C Sharp, Visual, pero es externo eso a ese nivel. Yo te diría que empieces con Access. ¿Por qué? Porque Access te deja hasta dibujar el formulario de ingreso de los datos. Vos haces la base de datos y dibujás el formulario y decís, bueno, dibujo que ingrese tal dato, que ingrese tal dato. Quizás digo, acá pongo un menú desplegable con 5 opciones y ya vas limitando, así ingresan los datos y después sacás los reportes. A lo que voy es que Access es muy completo, está muy bueno para alguien principiante o por una empresa chica o algo, porque se puede trabajar terriblemente y encima puedes aplicar la parte de SQL. Si alguno va a la parte de Access, ve que se puede hacer todo como si fuera el Office, dibujando todas las cosas, pero tenés la parte de SQL. Y te deja sacar reportes que vos almacenes todos los meses en SQL. Como le dije antes, el mayor, el menor, la venta, la mejor venta, lo vas corriendo. Pero es más sencillo para el usuario final. Sí, la idea era encarar con Python y Tkinter esas librerías, Claro. ir armando eso. Todavía no me cierra la idea de cómo vincular con Python SQL. No. Bueno, pensá Capaz que lo esto. dejamos para adelante, pero bueno. Claro, vos en Python estás ingresando, ¿cómo guardas los datos? En variables. Sí, tal cual. Está bien, pero la variable una vez que lo cerraste se pierde todo. Vos la idea es que vos hagas una conexión con Python a tu base de datos y especificás el insert donde se guarda cada campo. Por eso te digo, tenés que darle una vueltita más de rosca a esto. Listo. Dale, buenísimo. Seguimos por ese camino entonces, profe. Perfecto, perfecto. Está bueno que vaya metiendo. Bueno, los demás se llevan algún aprendizaje significativo, algo que puedan aplicar, algo que... Miedo a hacer el examen nada más. Perdón, hablaron dos juntos. David, te escucho. No, una pavada. Miedo a hacer el examen. Pero sí, me gustaría, yo ya te dije que yo soy técnico de PC y bueno, me gustaría meterme en el tema de programación y esto la verdad que me vino bastante bien. Está bueno. Bueno, después les repito, el examen, creo que si terminan ahora y se pueden hacerlo, un 6 se van a sacar. Si hicieron las otras 3 clases de los ejercicios, menos de eso no se pueden sacar. Traté de buscar preguntas que hagan referencia a lo que vimos en clase, por ejemplo, el alias, el distinct, el group by, con ejemplos. Se van a dar cuenta enseguida de la sintaxis, si está bien, si está mal, si es multiple choice, si es verdadero o falso, lean bien. La verdad que creo que 25 minutos para esas 10 preguntas les va a sobrar. Es así. Así que bueno, gente, si no tienen más dudas,
un gusto haberlos tenido. Espero que les haya servido el curso. Como les digo, dejo el foro abierto. Estaré revisando la semana que viene un par de veces el aula y espero que aprueben todos, o por lo menos ustedes que están acá. Gracias. Bueno, Gracias, profe, profesor. muchas gracias. Muchas gracias, profe. Por el Bueno. curso. Que tenga buen fin de Gracias, profe. Un gusto. Muchas gracias. Buen fin de semana, gente. A todos. Igualmente. Que descansen. Hasta luego.